Bueno, grabo este video, estoy grabando este video aquí de la nada, de una isla, de la isla Bouvet. No es la isla Bouvet, no es tan helado, pero en fin. Este video, me dio la idea de hacer este video en castellano porque, mm, porque Porque vi esta película, quizás es cierto lo que dicen de nosotras. Es una película, una producción argentina, de un tema chileno, un tema verídico, de un infanticidio, de una secta que ocurrió, ahora no me acuerdo ni el nombre de la ciudad, ni el nombre del caso policial, del caso legal. La cuestión es que necesitamos conversar sobre Chile. Se acerca el 18 de septiembre y, y después de ver esa película, eh, a mí me chocó, la verdad. Es una de las películas más traumatizantes que yo he visto en la vida. Otra película muy traumatizante, muy oscura, muy negativa, muy oscura, muy chocante, que yo no recomiendo. Bueno, yo creo que son buenas películas del punto de vista estético, de la experiencia, de los recursos, del experimentalismo. Dogville, de Lars von Trier, y Manderley, pero sobre todo Dogville. Manderley es la continuación de Dogville, pero Dogville es... Bueno, Lars von Trier tiene unas películas muy negativas, ¿no? Dancer in the Dark también. Yo siempre me acuerdo Dancer in the Dark y Dogville. Son dos películas muy buenas, muy elocuentes, con una capacidad de inmersión del espectador muy grande, pero son muy negativas, son muy oscuras. Lo que básicamente Lars von Trier argumenta y es muy elocuente y convincente, ¿no? Lo que Lars von Trier dice es que si no, la sociedad norteamericana persuade, ¿no? Es muy persuasivo. Lo que él persuade es que si no, toda la especie humana, los seres humanos, o yo, en mi opinión, es solo los norteamericanos, es una crítica a Norteamérica, la verdad. Lo que Lars von Trier dice en Dogville es que los norteamericanos son personas muy malas, son muy abusadores, ¿no? Obviamente, como se sabe en Dogville. Yo no voy a contar de qué se trata Dogville, pero es una película muy oscura porque quizás haya otras películas tan oscuras cuantos, quizás yo la vi en una época en que yo, no sé, era muy sensible, pero toda esta innovación la innovación que tiene Lars von Trier en esa película y Manderley también del escenario sin la escenografía, sin muebles, sin edificios, es todo muy, muy inteligente, es todo muy, muy bueno, porque hay una relación entre lo público y lo privado en Dogville, ¿no? Porque todo lo que se hace en público y se hacen cosas terribles. Bueno, es básicamente sobre abuso sexual a Nicole Kidman. Yo no sé si a mí me gustaba Nicole Kidman, no sé por qué me chocó tanto. La cuestión es que era un pueblito, bueno, ahí la estoy contando la película, era un pueblito en Norteamérica, en Dogville se llamaba, y era muy pobre, muy precario. Y otra cosa interesante de eso es que a pesar de ser pobre, un pueblito muy pobre, los actores no eran
pobres, ¿entiendes? No tenían un tratamiento estético particularmente precario, ¿se entiende? Los actores no eran... eh, los actores no eran así, no tenían un maquillaje, una ropa particularmente pobre. Entonces, estéticamente Dogville es muy poderoso, muy interesante porque no hay edificios, no hay paredes, no hay paredes. Es teatral, es un escenario teatral, es un tablado teatral, es un palco de teatro, es un estudio de teatro. Y hay buena iluminación y todo, pero no hay paredes, ¿entiendes? Entonces uno ve la película y realmente uno no necesita las paredes de las casas para reconocer que todo es elocuente, ¿no? Que es un pueblo en el campo norteamericano, ¿entiendes? Se entiende perfectamente no sé si por el idioma, pero por los diálogos, ¿no? Por la relación de los personajes. Bueno, al final aparece, está huyendo Es una película un poco Hobbesiana de Thomas Hobbes, porque Nicole Kidman es la hija de un mafioso y ella es crítica con relación a la mafia. Y lo que Hobbes dice es que el ser humano es el lobo del hombre. Creo que es así, el ser humano es el lobo del hombre. O sea, uno no puede confiar, o sea, la sociedad humana es una sociedad muy abusadora, muy basada en la fuerza, ¿no? Basada en la hegemonía de la fuerza o algo así, ¿no? Bueno, entonces Nicole Kidman huye de la mafia, donde era hija del jefe, va a un pueblo huyendo y al final la abusan. Al comienzo todos la respetan, pero todo eso se pierde. Entonces básicamente el abuso humano, el abuso colectivo de los débiles, algo así. El abuso colectivo de los Dogville es chocante, en mi opinión es chocante por la hipocresía del cotidiano, en fin. Los norteamericanos serían abusadores y a mí me parece que sí. Bueno, es una película muy crítica, muy oscura. Y hay otra película también de Lars von Trier que se llama Dancer in the Dark, también es el mismo tema, la hipocresía, el martirio de los débiles en una sociedad como la norteamericana. Para todos aquellos que creen alguna cosa positiva de Norteamérica, de Estados Unidos, si ustedes tienen hígado, si ustedes tienen estómago, vean Dogville y Dancer in the Dark. Pero a mí me parece, bueno, Dancer in the Dark también tiene innovaciones experimentales de musical. Es un personaje que le gusta mucho la música, entonces a veces una película única. Dos películas únicas, por eso que Lars von Trier es uno de mis directores favoritos, por Dogville, Dancer in the Dark y cualquier otra, qué sé yo, Lo Estúpido. Hay una película tipo documentario que hizo también que es muy buena también, muy buena, Los Estúpidos. Gente que empieza a actuar como si fueran estúpidos en la sociedad, es un documental, es una experiencia la verdad. Y bueno, Lars von Trier tiene muchas otras películas muy malas, pero solo por esas tres es un genio, para mí es un genio. Bueno, y bueno, toda esta introducción diciendo porque esta película argentina, quizás es cierto lo que dicen de nosotras, me chocó tanto como Dogville. Y bueno, Dancer in the Dark es un melodrama, la verdad. Dancer in the Dark es más un melodrama de abuso también y de hipocresía, de cinismo de la sociedad norteamericana también, así como Dogville. Hay otra película muy chocante también, que es una película rusa, que se llama Mercancía 500 o algo así, Mercancía 300, no estoy seguro cuál es el nombre, pero es una película sobre los últimos años de la Unión Soviética, una película patrocinada por Hollywood, claro, es una película
contra la Unión Soviética, ¿no? Es una película contra el comunismo, que básicamente critica mucho. Es una película en ese sentido muy parecida a la vida de los otros. La vida de los otros es una película alemana sobre la decadencia de la República Democrática Alemana, la Alemania Oriental, la Alemania comunista. Entonces, en ese sentido, ambas películas, La vida de los otros y Mercancía 300 o 200 o 500, no me acuerdo, son dos películas críticas contra el comunismo real, el comunismo irreal, digamos, el comunismo fake, el comunismo fraudulento. Bueno, porque eso no fue comunismo en realidad, ¿no? En fin, el comunismo solo va a llegar después que todas las fuerzas productivas alrededor del mundo se desarrollen, como lo está haciendo China ahora, como lo hizo China en 100 años. ¿Entienden? Y bueno, los países desarrollados un día, cuando todos los países estén desarrollados, ahí sí, cuando toda la gente entienda todo sobre economía básica, sobre cómo funciona el capitalismo, sobre cómo funciona el comunismo, cuando toda la educación en todo el mundo esté bien desarrollada, cuando todas las fuerzas productivas estén bien desarrolladas, ahí sí va a haber comunismo, ahí sí, ¿entienden? Bueno, queda para rato como buen chileno, nos queda, yo diría que quedan ahí 100 años, queda mucho tiempo. Bueno, y ahora estamos viendo, solo el último comentario paralelo, bueno, ahora estamos viendo el fin del Imperio Americano, quizás con una guerra mundial, quizás no, ojalá no, pero como, no sé si hasta no sé si lo estoy consiguiendo influenciar, pero de repente yo digo igual a Poussin, un trotskista argentino, Poussin, estoy en la hinchada por la guerra. Yo quiero que haya guerra, porque yo no estoy en Europa, ¿entienden? Porque yo no estoy en Estados Unidos, yo no estoy en Rusia, China, yo no estoy en ninguno de esos lugares. Entonces, si hay guerra mundial, nosotros vamos a ser la América, yo estoy en Chile ahora. Chile va a ser el único lugar desarrollado en el mundo, ¿entiendes? Aquí van a llegar un montón de refugiados con cerebro, ¿entiendes? Con capacidad técnica de hacer industria. Entonces Chile se va a industrializar. Sí o sí, como dirían los chilenos. Entonces, que haya guerra. En términos prácticos. Que haya guerra, ¿entiendes? Que haya guerra luego. Que se destruyan completamente, que se destruyan. En fin, bueno, volviendo. Solo fue un comentario por el comunismo real, el comunismo irreal, el comunismo fraudulento, todo eso, en fin. Entonces esta película, ¿por qué es tan chocante esta película Mercancía 300 o 200? Bueno, ¿por qué es tan chocante esa película? Porque retratan a los dirigentes soviéticos como unos verdaderos psicópatas. Hay un personaje que es un verdadero psicópata muy temerario, muy temerario. Es el mayor psicópata que yo vi en el cine. Mayor que cualquier otro. Porque era una persona absolutamente psicótica, psicópata. Era frío, cometía crímenes, actuaba fríamente y no tenía ningún sentimiento, ningún sentimiento. Bueno, hay una progresión de hechos, hay una progresión de hechos. Bueno, una película que tiene el mayor psicópata del cine, Mercancía 300 o 200, no sé. Yo prefiero no decirlo, pero era un completo psicópata. Infelizmente, ¿no? Porque, bueno, y en una película, debe haber sido una película financiada por Estados Unidos. No estoy seguro si fue un caso real. Espero que no. Yo creo que no. Voy a averiguarlo. Pero yo estoy haciendo este video ahora, en Chile, en castellano. Porque yo vi... quizás es cierto lo que dicen de Nosotras, que es una película que también tiene
una psicopatía, unos problemas mentales. Y bueno, yo creo, yo en realidad me siento en el deber, yo me siento en el deber de hacer este video. Me siento en el deber de hacer este video para hablar un poco sobre qué puede ser de Chile en general, qué puede hacer, qué puede pasar y cómo se puede evitar. Es lo que la gente llama de salud mental, quizás, pero cuando cuando los chilenos hablan, y quizás los norteamericanos también, cuando la gente en general habla de salud mental, a mí me parece que no es lo mismo que yo veo en esta película. Quizás es cierto lo que dicen de Nosotras, de 2024. Una producción argentina. Una película muy buena, una película argentina. En mi opinión, los argentinos y los franceses son las mejores dos industrias en promedio, ¿no? Quizás yo no tenga ningún autor, ningún director argentino o es francés favorito. Quizás no, pero en promedio, si uno ve una película francesa o argentina, uno tiene... Son de son de primera división en la opinión de cualquiera. Eso seguro, seguro. Pero en fin, vamos a volver. Es una película que quizás no está en cartelera todavía. Yo no se la recomiendo a gente que tiene una mente muy débil o que no le gusta la mala onda. Porque es una película muy mala onda, una película muy preocupante, muy preocupante. ¿Por qué es tan preocupante? Porque quizás no es lo mismo de lo que la gente en Chile digan sobre salud mental. Quizás yo creo que es peor, es bien peor. Porque, digamos, es un caso real que ocurrió en la quinta región, pero es una familia de santiaguinos, la hija de una santiaguina que estaba en una secta. Bueno, y voy a empezar hablando sobre tres posteos que empecé a hacer. Es muy preocupante. La verdad es que yo creo que esto amerita un artículo o algo así, pero como en general los artículos, los estudios necesitan tanta investigación y no es que yo no tenga tiempo, pero es difícil. Yo sé que la investigación en las ciencias sociales, en la academia chilena, en general tiende a... Yo creo que este tipo de artículo, si es bien hecho, es muy polémico porque es muy ambiguo, está en el campo de la ambigüedad. La salud mental es muy ambiguo. Básicamente la discusión sobre quién está saludable, qué es lo que es saludable mentalmente y algunos ejemplos de cosas muy polémicas en el mundo. En este caso, en esta película, quizás es cierto lo que dicen de Nosotras. La gran polémica es sobre el infanticidio. El infanticidio en la sociedad humana. ¿Y por qué es eso tan polémico? Bueno, porque, en mi opinión, en este caso, la mayor polémica de este infanticidio que ocurrió en Chile en esta secta son los principios de esta secta, son la ideología de esta secta. Es como si fuera una exageración de esoterismo, de magia, de qué sé yo, de gente que cree en estas cosas, ¿no? No es que, bueno, no es que yo esté condenando a toda la gente que cree en el viejo pascuero, en magia, en el conejito de la Pascua. No estoy condenando a la gente que cree en magia. Pero esto es un exagero y es una exageración del pensamiento mágico, de lo que dirían en animismo, es una especie de animismo. Y bueno, hay algunos casos también de problemas con sectas en China también. La verdad es que
a mí me gusta este tipo de asunto porque es antropología social, son cosas escabrosas, son cosas muy polémicas que la gente hace, ¿no? Que la gente ha hecho, como en China hay un caso polémico ahora no me acuerdo, pero China tiene muchos problemas también con sectas en China. Gente que se quema a lo bonzo en China, ahora no me acuerdo exactamente, pero hay muchos casos polémicos. Eh, en Brasil, yo viví en Brasil un tiempo y también hubo infanticidio en una comunidad indígena, creo que en el Amazonas, no estoy seguro. Pero de cualquier forma es ilegal también, ¿entiendes? Entonces yo creo que el mayor problema en el infanticidio en general son las razones que llevan a esta secta al infanticidio. Eh, Unas razones preocupantes, yo creo, porque yo creo que este caso chileno es más preocupante que el caso de los indígenas brasileños que por sus motivos indígenas, ¿no? Por sus motivos también cometen infanticidio, o digamos el infanticidio en China, porque también hay infanticidio en China en general hubo o ha habido infanticidio en China porque ellos también tienen de nuevo una cultura, una creencia, un pensamiento mágico también, o quizá, bueno, es complicado decir qué es lo que lleva a la gente al infanticidio. En China es la cultura patriarcal, la política del hijo único, pero eso yo creo que ya se acabó. No estoy seguro en general también. Pero hoy en día lo que yo sí estoy seguro es que en China ya no hay política del hijo único. Ya no hay eso. Entonces ya no hay una razón legal para que la gente cometa infanticidio. Lo que sí hay en China había una política del hijo único y los chinos preferían tener un hijo hombre. Entonces, bueno, estos temas son bien polémicos y bueno, yo recomiendo el canal Ultra Argentina, que lo he visto mucho, lo veía mucho más antes. Cristian Nada se llama, el argentino. Y él habla mucho sobre estos temas de la demografía, de la crisis demográfica en todo el mundo, en China, en todas partes. La cuestión es que yo creo que ya no hay tanta mortalidad, tanto infanticidio en China. Porque ahora China está pidiéndole a los chinos que tengan 3 hijos. Porque hubo un desequilibrio, en fin. China es polémico. Pero lo que pasó en esa secta en Chile también es polémico. Claro que esto no es una epidemia generalizada en Chile, pero hay unas cosas muy graves que ocurren en Chile en general, que este fetiche por la salud mental es muy interesante y yo estoy seguro que todos conocen una psicóloga o una psiquiatra que no ha tenido buenas experiencias criando a sus propios hijos, como en la película. En mi opinión es una paradoja porque una psiquiatra o un psiquiatra, bueno, también esto no es la primera vez que ocurre en el cine. Hay una película de Almodóvar que se llama... Ahora no me acuerdo cómo se llama la película, no es Entre Tinieblas. No me acuerdo la película de Almodóvar, pero es la historia de una... Tampoco me acuerdo el nombre de la actriz, pero es la hija de un psiquiatra. Es la hija de un psiquiatra que al final tiene muchos problemas, es ninfomaníaca, es la hija ninfomaníaca de un psiquiatra. Yo no estoy diciendo que ser ninfomaníaca sea una aberración también, pero los hijos de los psiquiatras tienen muchos problemas psicológicos también. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Que por algún motivo, yo diría que es por una redundancia, es una... ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Tommy!
Bueno, tuve un problema con el... No fue un gran problema, fue más un susto, que no sé a quién le dio un susto el Tommy, pero el Tommy no ataca a seres humanos. Bueno, el Tommy no es mi hijo biológico y yo no soy un psiquiatra. Así que todo bien, todo bien. O sea, ahora, lo que yo digo es que Chile tiene un gran problema y no es un problema de salud mental, como dicen, ¿no? Es un problema de fetiche. Es un problema de fetiche, fetiche de la psiquiatría, de la psicología. Ese es el problema de Chile. La gente recurre o la gente cree que todos los problemas de Chile, son una cuestión de interpretación. Es como, no sé, hay miseria en Chile. Entonces, ¿cuál es el problema de los miserables, de la gente pobre, de la gente sin dinero en Chile? Un problema psicológico, ¿entienden? ¿Cuál es el problema de la gente que no tiene atención médica, que no tiene salud en Chile? No tiene salud, por ejemplo, que la gente que tiene, no sé, un problema, que tiene algún problema físico, digamos, ¿cuál es el problema de alguien que tiene un problema en los riñones? Alguien que tiene problemas en los riñones en Chile. No es un problema de salud mental, ¿entienden? No es un problema de salud mental. Esa es la cuestión. Entonces, aquí está el problema en Chile. Hay muchos problemas sociales, problemas socioeconómicos, que tampoco son problemas de salud mental. ¿Entiendes? Es como si la sociedad chilena, psicologizase todos los problemas socioeconómicos. ¿Y por qué eso ocurre? Y ahí es donde yo quería empezar, la verdad. Es que, en mi opinión, aparte de todos los problemas socioeconómicos, o como una consecuencia, es complejo. Es como si fuera... Es como si fueran... son síntomas, ¿no? Son cosas sintomáticas y complejas. Lo que pasa es que es un problema que se relaciona consigo mismo. Es un problema complejo y dialéctico, ¿no? Es un problema que se retroalimenta. Entonces, yo creo que todos estos problemas de fetiche de la psicología en Chile empiezan o están basados en la política económica de Chile, en el modelo económico. En el modelo económico de Chile, que como todos saben es un modelo extractivista, es un modelo exportador de commodities, es un modelo extractivista, sin industria, que compra todo. Bueno, todos saben cómo es el modelo de Chile, no tiene industria. Entonces, en mi opinión, ¿y por qué es tan grave? Porque es un modelo hegemónico, es un modelo que ha sido así por mucho tiempo y probablemente sea así por mucho tiempo más. Y bueno, entonces, ¿cómo es este modelo? Es un modelo donde no hay mucha innovación, donde no hay mucha creación. En Chile, por ejemplo, se dice el principio de no innovar, lo que es para una economía es terrible, porque la economía depende de la innovación.
Entonces son solo así dichos que en un modelo económico extractivista que donde no hay una necesidad y por eso mismo, porque no hay necesidad material de crear cosas nuevas, no está el estímulo, no hay estímulo, se me olvidó la palabra, no hay un estímulo para desarrollar innovación. Bueno, entonces ahí yo hice unos posts, 3 posts, este es el primero, y dice, no importa si Marx escribió El Capital para abolir o para abolir el capitalismo, para abolir el capital, no importa si Marx escribió El Capital para abolir el capital o para desarrollarlo, para apoyar el capital. Como eso ya lo he visto en alguna red social chilena, de algún chileno, diciendo que Marx apoyó el capital porque escribió El Capital. Yo creo que es muy grave la mentalidad chilena porque es muy platonista, como siempre digo. Platonista, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Que la gente cree en la esencia, la gente cree que Marx, por ejemplo, si el mundo fuera chileno, ¿no? Si Marx fuera chileno, él tampoco tendría el estímulo o se me olvidó la palabra, la influencia, no es influencia ni estímulo, es... estímulo, bueno, es un sinónimo de estímulo que se me olvidó. Marx solo podría hablar sobre capital, sobre sistema económico, si él fuera un capitalista, así es como piensan los chilenos. Es una mentalidad muy pragmática del punto de vista estúpido, ¿no? El pragmatismo no es algo bueno en Chile. El pragmatismo del sur global es pésimo, porque es desestimulante, es reaccionario. Bueno, entonces Marx escribió El Capital para estudiar el capital. Él tenía la voluntad de destruir el capital, de superar el capital. No lo ha logrado completamente, después de muerto incluso. Pero esto es lo que los chilenos no entienden. Es un campo de estudio, ¿entiendes? La economía es un campo de estudio donde cualquier persona puede estudiarlo. Cualquier persona que sepa leer y que vaya acumulando conocimiento en cualquier área. La economía es un área del conocimiento como cualquier otra. Cualquiera puede estudiar cualquier cosa. Incluso, como en Chile, sin poder ir a la universidad, ¿entienden? Entonces, en Chile pasa eso. La gente tiene un pensamiento muy pragmático. Este es el pensamiento que yo vi en una red social, que Marx ayudó al capitalismo escribiendo El Capital. O sea que Marx era no capitalista porque no era rico, pero era a favor del capitalismo. ¿Se entiende? Infelizmente, así es la mentalidad chilena, es platonista. O hay mucha gente así en Chile. Bueno, ese fue el primer post, ese fue el primer argumento. El segundo argumento es este. Bueno, esto ya lo dije, creo. Creo que ya lo dije. Que un país periférico como Chile está mal condenado a exportar commodities y está también condenado a no entender el materialismo.
Y esto es muy interesante porque nosotros en general, estamos siempre rodeados de objetos que se desarrollaron, quizás gracias a Marx también, porque Marx que estudió el capitalismo. Por ejemplo, un celular. Este es un celular Samsung A12, creo. Es medio antiguo, pero es bueno. En fin, en lo que recién dije, hay mucho material. No material físico, pero material de estudio. Miren, este es un celular Samsung japonés. Japón no tiene nada de estos recursos materiales, de estos recursos, de qué sé yo, litio, cobalto, plástico. Quizás tenga arena, pero en general Japón, la industria japonesa, como la industria de cualquier otro país desarrollado como Italia, Alemania, Estados Unidos, ellos consiguen los materiales, las commodities como cobalto, litio, en países sin industria. Bueno, entonces Japón desarrolló celulares como este gracias al desarrollo de las fuerzas productivas de los países que desarrollaron las fuerzas productivas, que desarrollaron la industria, como Japón. Bueno, recientemente yo escuché que Japón era un país del sur global hace poco tiempo, como antes de la Segunda Guerra Mundial o antes de la Primera. Bueno, por algún motivo, quizá, eh, quizás sea el clima, quizás solo los países fríos puedan desarrollarse mejor por una cuestión de problemas con el clima, de problemas de mucha pandemia, de mucha plaga de mosquitos, en fin, muchos problemas con el clima, infelizmente. Bueno, Japón se desarrolló, Japón es un país rico desarrollado. Quizás hubiera pasado a Estados Unidos en la década del 80, como mucha gente sabe, ¿no? Pero ellos tuvieron una, una, una caída en el crecimiento. Y es y es lo que quieren que le pase a China también. Pero parece que no va a ocurrir. En fin, este celular es la prueba de que Marx está correcto, de que el estudio de Marx está correcto. Bueno, y también hay que hacer otro comentario. Bueno, ¿por qué no hay un celular Samsung? ¿Por qué no hay una marca Samsung en Chile? Porque Chile tiene mucha riqueza y no tuvo la misma historia de Japón. Chile se dedicó a venderle a Japón litio. Entonces, Japón tiene fábrica de celular con litio chileno y Chile sigue vendiendo litio. A mí me parece un pésimo negocio, pero nadie se muere de hambre en Chile vendiendo litio, ¿entiendes? La gente sobrevive vendiendo litio, vendiendo pescado, vendiendo manzana. Los chilenos sobreviven así. Los japoneses no sobreviven vendiendo manzana porque no tienen litio, no tienen nada, ¿entiendes? Entonces, la historia japonesa, también hay otro libro interesante, Prisioneros de la Geografía. No lo he leído, pero fue un insight para mí. Es como si la geografía de Japón, de Italia, los obligó a ir a robar, a ir a robar litio, a ir a robar todo, a otros pueblos, a otros territorios. Los obligó a crear cosas más efectivas como un celular, ¿entienden? Los obligó a crear soluciones para sus serios problemas. Japón no tiene riquezas naturales, tiene terremotos, tiene todos los problemas, tiene tifón. Bueno, Chile no tiene tantos problemas en la geografía. Aquí la gente puede comer pescado, cochayuyo, y el resto del tiempo se dedica a sectas. Ese es el grave problema. Ahí es donde yo quería llegar. Se dedica a pensamiento mágico, el pensamiento... Bueno, y este es el último slide. Ese es el último slide.
Bueno, aquí hay una lata, es como si me estuvieran siguiendo. Yo vengo aquí al final del mundo y viene gente acá. En fin, bueno, ese fue el último slide y dice... los chilenos son pobres y aburridos y se aburren. Por eso ellos creen en todo tipo de espíritus, incluso los ricos. No necesitan entender el materialismo. Si una persona es rica en Chile, los chilenos ricos, bueno, los pobres, tienen un trabajo que muy mal remunerado, tienen una vida pésima, como cualquier país del sur global, tienen una vida pésima y también tienen una vida muy precaria, en fin, muy difícil. Por ahí hay mucho suicidio en Chile, hay mucho crimen en Chile, no hay industria en Chile, entonces no hay una forma de estimular la creatividad para solucionar problemas en Chile, porque tienen esta economía de vender cobre, vender litio, vender cosas que no necesitan nada de cerebro, nada. Para la economía chilena no necesita nada de cerebro. Uno no necesita entender cómo funciona un motor electromagnético. No es necesario, ¿entienden? Para vender manzana, para vender guinda, para vender kiwi, no necesita. Para vender uva, no es necesario nada, no es necesario hacer nada. Solo plantar, creer en Dios y se acabó. Ese es el problema de... Bueno, yo le digo que es un problema porque ni siquiera los ricos se salvan, ni siquiera los ricos se salvan. En Chile, como no hay nada que hacer, no hay nada que pensar, la gente sobrepiensa, piensa demasiado sobre la psicología. Es un tipo de pensamiento independiente de todo el pensamiento, qué sé yo, estructuralista, de cualquier otro pensamiento de los países desarrollados. Y se encierran, son pensamientos, son ideologías que son verdaderas trampas. Estas sectas, pensamiento mágico, la energía del universo, todo eso es muy difícil de defenderlo en una academia seria, en una academia universitaria seria. ¿Cómo uno va a definir qué es la energía del universo? ¿Qué es Dios? Bueno, la Iglesia Católica es muy poderosa en Chile. Entonces, Chile tiene muchos problemas. Ese fue el último, la gente se aburre mucho y bueno, y solo a título de diagnóstico también, como los chilenos también siempre dicen que el diagnóstico está claro, qué sé yo. Infelizmente los chilenos quieren ser santiaguinos, todos admiran la cultura de Santiago, y esta es una opinión bien personal. Todos admiran la cultura de Santiago, y la cultura de Santiago es eso, es esa secta de gente que cree en la energía del universo, que también fetichiza el sexo, porque la personaje de esa película, que fue el origen de todo este video, quizás sea cierto lo que dicen de nosotras, la película. Ella hablaba sobre el sexo como que podían controlar la energía del universo, pero eso es solamente el sexo común y corriente, como el pueblo, que también hay que decirlo, Chile tiene una división sociocultural absoluta entre los ricos y los pobres. El clasismo en Chile es total y absoluto. Bueno, esos ricos, digamos, hija de una psiquiatra muy adinerada en Chile, y sus amigos de la secta,
también tenían un tabú, ellos tenían un tabú muy grande con relación al sexo. Ellos creían que lo que ellos sentían en el orgasmo común y corriente, o quizás aumentado por las drogas psicodélicas, no me acuerdo qué droga era, no era Sun Diamond, era otra. Bueno, era una droga de secta, droga de secta, de ritual esotérico. Yo no estoy seguro si el peyote también es una droga de ritual, pero en fin. Entonces, sí, si ustedes no lo saben, las drogas en general, la sustancia hace que el sexo sea mejor. Algunas drogas. Pero el grave problema es que, ¿cuáles son los antecedentes de esa niña, de esa personaje principal? Que su mamá era una psiquiatra reconocida que sobrepensaba la propia psicología y por eso fracasó también como mamá. La verdad es que toda la sociedad chilena fracasa como sociedad porque sobrevaloran la psiquiatría, porque dejan a un segundo plano el materialismo, porque creen que el extractivismo es un buen sistema o es el único sistema, porque eso es lo que es Chile, es un sistema extractivista, no es capitalista, es extractivista. No se discute si las multinacionales chilenas son responsables, no existen multinacionales chilenas. Ese es el drama chileno. Es muy aburrido, la persona no tiene el estímulo, se me olvidó la palabra, el incentivo, la gente no tiene el incentivo de crear un mejor celular, o un mejor auto, o un mejor dron. No hay dron, no hay industria de nada en Chile, de dron, de celular, de auto, no hay. Bueno, yo vi una presentación de la Macarena Ripamonti, había un tipo un chileno de la quinta región que inventó una cosa muy exitosa de música. Un amplificador, un creador de música. No es un amplificador, no me acuerdo, yo ni siquiera sé el nombre de ese aparato. Pero ese es el grave problema de Chile. Las personas son obligadas, porque no tienen otro incentivo, las personas en este sistema extractivista son obligadas a pensar en la parroquia, en las normas dogmáticas de la parroquia. No tienen el incentivo, no tienen la posibilidad, ni siquiera los ricos, de competir en la industria. No pueden competir en la industria. Por una condena de los países extractivistas, extractivistas. Infelizmente, Chile, países sin industria, como Argentina también, o cualquier país sin industria, país con muchos recursos naturales, van a sobrevivir mal y nunca van a tener una industria de celular o de nada valioso. Y bueno, en mi opinión esta película muestra que es un fracaso anticipado. Porque esa es como si fuera la élite intelectual de Chile. Una psiquiatra que no tuvo oportunidades para desarrollar a su propia hija. ¿Cuáles serían las opciones para la hija de una psiquiatra muy adinerada? Una carrera militar, quizás. Una carrera militar en Chile, bueno, es lo que el pueblo quisiera. No todos lo logran, no sé por qué, porque tampoco tienen dinero, por una serie de cuestiones, pero militarismo en Chile también es absolutamente dogmático. No hay opción. ¿Alguna otra opción? La salud, qué sé yo, en fin. A mí me parece que en general la educación en Chile también es muy dogmática, es muy superficial también. Tiene estos mismos principios de la salud mental, del maquillaje, del barniz sobre problemas
estructurales. Entonces, los problemas estructurales en Chile y en todas las sociedades agroexportadoras, exportadoras de commodities, generan toda este fracaso antropológico. Como los mayores fracasos antropológicos, suicidio colectivo, infanticidio, locura, ¿entienden? Pero Chile yo creo que es mucho peor, porque esta es la élite chilena que está muriéndose en infanticidios, en locura, en pensamiento mágico, en pensamiento animista. ¿Entienden? No hay opción intelectual en Chile. Es muy grave, es gravísimo. Bueno, me chocó absolutamente. En Chile no hay elocuencia. Analizando la relación de la madre y la hija en la película, la variedad del castellano chileno es pésima. No hay desarrollo, no hay espacio para el desarrollo humano en esa variedad lingüística. Eso es lo que se hace también, es lo que se estudia. ¿Cuál es lo que tenemos? ¿Qué tenemos en cuanto a seres humanos? Tenemos el idioma. El idioma refleja todo. Todo está reflejado en el idioma. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dijo la madre a la hija? Que si ella tenía conciencia de lo que hizo. La madre quería decirle que ella, la madre, tenía expectativas en su hija, que por algún motivo ella nunca tuvo la capacidad de conectarse con otros amigos de su generación o de su... Entonces, en fin, no es solo la psiquiatría chilena, la psicología chilena que fracasó. Toda la sociedad chilena fracasó. El fracaso de todo el mundo, porque ellos son la élite. En fin, la élite financiera de Chile también es un fracaso, En fin, es un fracaso de las ciencias sociales en Chile, es un fracaso de las humanidades, de la falta de intelectuales, de la falta de gente que sea elocuente, de que sepa cosas de las ciencias humanas. Es un problema de un fracaso de las ciencias humanas, de las humanidades. Es un fracaso de la filosofía en Chile. Es un fracaso absoluto que se refleja en el concepto de salud mental en Chile. Es un fracaso del dogma, es un fracaso parroquial, donde la gente es muy fanática de sus comportamientos muy precarios, de que hay una norma y que esa norma es particularmente pésima. Lleva a la gente al pensamiento mágico, a una secta, a la enemistad en general, ¿entiendes? A pocas opciones. Secta, iglesia católica, ¿entienden? La moda que hay en Chile, las tendencias de moda, ¿entienden? Poquísimas opciones de desarrollo humano en Chile. Fetichismo de la ley, fetichismo de la psiquiatría, en fin. Esa película revela, porque al final es absurdo como jóvenes, no sé, de 20 años, creían en esta energía del universo porque estaban drogados. Eso se entiende perfectamente, estaban drogados con estas drogas de rituales y no tenían nada en la cabeza y creían que tenía que nacer un niño hombre para que él fuera el salvador de la energía. Bueno, es una cosa terrible de escucharla, porque es un fracaso absoluto de la humanidad, la muerte. Porque bueno, en fin, yo me puse a leer artículos
me puse a leer artículos del infanticidio. Como les decía, en Brasil hay infanticidio en un pueblo indígena del Amazonas. En China hubo infanticidio de familias que ya tuvieron un hijo o que no querían que su hija fuera mujer porque la sociedad china es machista, es patriarcal también. Pero en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué es este pensamiento mágico de gente que no puede encarar el grave problema de la falta de desarrollo de las ciencias, de las humanidades en Chile? De la gente que no lo puede encarar, que no puede encarar que el sistema, que muchos tipos de sistemas educacional, financiero, de vivienda, que Chile tiene muchos problemas materiales que solo se pueden entender mejor con muchas teorías humanistas, no solo el marxismo, pero el marxismo también, el materialismo histórico. En Chile hay mucho anticomunismo y hay un fracaso absoluto de las humanidades. Nadie sabe nada de las humanidades. Nadie es capaz de discutir nada en ninguna instancia. En fin, es un desierto. Chile es un desierto y la gente no solo hace infanticidio, sino suicidio y todo tipo de fracaso humano. Entonces, yo tuve que hacer este video porque estoy chocado con esta película. Si a usted no le gusta el conflicto, finja que esta película no existe. Porque es una película y es un caso escabroso que hace que la gente se muera de rabia con lo estúpida que es la élite chilena. ¿Cómo pueden ser tan estúpidos? ¿Cómo pueden ser tan imbéciles? ¿Cómo no hay ninguna opción de desarrollo? ¿Cómo la élite chilena no es capaz de competir en el mundo? Bueno, esa respuesta yo creo que ya la di. Yo creo que es por el propio sistema económico muy aburrido que garantiza la reproducción de lo que llaman vida en Chile, sin industria, sin innovación, con muchos dogmas, con muchos dichos con muchos principios estúpidos como no innovar, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Muchos problemas en Chile. No vean esa película, no la vean.